¿Me confirman si se ve mi pantalla, porfa? Ya. Bueno, supongo que sí se ve. Sí se ve, Soyla, buenos días. Gracias, Edith. Buenos días. Hoy vamos a hablar acerca de los antibacterianos, ¿ya? Bueno, es muy conocido, muy sabido, que en el Perú, especialmente, bueno, en Latinoamérica en realidad, pero hay que ponernos a una realidad peruana, que muchos de nosotros tomamos o toman antibióticos como si fueran tic-tacs. O sea, realmente, si les duele la panza, de una dicen, ay, ya no, necesito un antibiótico. Si sienten que tienen fiebre, ay, no, dicen, ya tengo una infección. O sea, esa idiosincrasia hace que todas las personas que toman antibióticos como si fueran caramelos generen resistencia. ¿Ya? Y de eso vamos a hablar. Ya saben la resistencia de los antimicrobianos o microorganismos, que es, pues obviamente cuando el fármaco ya no tiene ningún tipo de potestad o no puede eliminar a tal agente patógeno. ¿Por qué? Porque ya se acostumbró a su presencia, ya se hizo resistente ante él. ¿Ya? ¿Y cuáles son los objetivos del antibiótico? Como podemos ver acá. Primero, pueden atacar hacia la pared celular, es decir, que pueden impedir la formación de los componentes, ¿ya? Haciendo que si una célula no forma su pared celular, ¿qué sería? Que esté incompleta. Entonces, si una célula está incompleta, ella misma se va a poner a apoptosis. Entonces, si una célula se pone a apoptosis, el microorganismo no va a tener dónde habitar, dónde contagiar, ¿ya? Luego tenemos a la síntesis de los ácidos nucleicos, es decir, que van a actuar al nivel del ADN. El ADN girasa. En este caso, ¿quiénes son los que actuarían? Las quinolonas, que eso lo vamos a hablar en dos clases. Luego tenemos a la síntesis del ácido fólico, que también entra en las quinolonas. La síntesis de la membrana celular, es decir, que pueden perforarla. Y finalmente la síntesis de las proteínas, es decir, que va a hacer los antibióticos, lo van a bloquear. ¿Ya? ¿Y cuáles son los mecanismos de resistencia que van a tener? Primero el eflujo. ¿Qué es el eflujo? El eflujo va a ser cuando el antibiótico va a expulsar fuera del citoplasma al antibiótico, ¿ya? O sea, ¿cómo le explico? Es como un trampolín, ¿ya? O como un succionador. ¿Qué va a hacer el eflujo? Digamos, ya tomamos la pastilla, pero el microorganismo, la célula ya contagiada, va a succionar ese antibiótico y lo va a expulsar, lo va a botar, no va a dejar que entre. Para esto hay que tener en cuenta que hay un tipo de carga, o bueno, que para que podamos matar a un patógeno debe de haber una concentración mínima inhibitoria. ¿Ya? Esa concentración mínima inhibitoria es del 90%. Entonces, si en el eflujo estoy botando el fármaco, obviamente no voy a poder llegar a esa concentración mínima inhibitoria, lo cual va a hacer que muera. O bueno, que no pase nada, pues no mate el patógeno. Luego tenemos a la inmunidad y bypass. Bueno, es porque ya se hizo resistente. Luego a la modificación del objetivo. La modificación del objetivo es muy gracioso porque si recuerdan las anteriores clases yo les mostraba de que un fármaco iba a ligar con su receptor y esos se encajaban perfectamente. O sea, yo les hacía que si el receptor era redondo, el fármaco era redondo. Si el fármaco era rectangular, el receptor era rectangular. ¿Ya? Pero ¿qué va a pasar acá? De que el patógeno va a cambiar eso. Lo va a cambiar. Es decir, que
Es como que se entrelacen ustedes los dedos. Entra perfectamente. Así es como normalmente debería funcionar. Pero ¿cuál es el patógeno? Digamos, les corta 2 dedos y cuando entrelazan los dedos ya no va a encajar perfectamente. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Ya? Y luego tenemos a la inactivación de enzimas. Que va a inactivar las enzimas. ¿Para qué? Para que no haya una forma en la cual se pueda defender la célula. ¿Ya? Retrocediendo hacia la inmunidad y bypass, para que me entiendan un poco más a qué voy, es que la bacteria, ¿qué va a hacer? Va a crear un tipo de espejo de la diana molecular. ¿A qué voy? Ustedes saben, por lo que ya les he explicado y por todas estas clases, que todo fármaco tiene una diana molecular, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a hacer el patógeno o el microorganismo? Va a crear uno igualito, un efecto espejo, haciendo que el antibiótico vaya hacia el espejo, no realmente hacia la diana molecular como tal, sino al espejo. Entonces no está atacando nada. Obviamente no va a haber resultados. ¿Se entendió? Chicos. Bueno, supongo que sí. Cuando nosotros hablamos de resistencia, estamos hablando de ya sea alteraciones genéticas o de alteraciones por proteínas. ¿Ya? Ahora, yo quiero explicarles algo. Los antibióticos se van a dividir en 3. Nosotros vamos a dividir a los antibióticos en 3 dimensiones. En efecto, en espectro y mecanismo. ¿Ya? Cuando yo les hablo del efecto, ¿qué quiere decir? De que hay 2 cosas. Hay 2 tipos de efectos. Yo puedo decir de que un antibiótico es bacterioestático o bactericida. Cuando digo que es bacterioestático, quiere decir que va a alterar la bioquímica de la diana molecular. ¿Ya? Pero si les digo bactericida, va a ir directamente a matar al patógeno. ¿Ya? Entonces, un fármaco puede llegar a ser tanto bacteriostático como bactericida dependiendo de la concentración en la que nosotros recetemos. Por eso es importante tener en cuenta eso. Depende mucho la concentración y la forma del fármaco. Algunos como son orales, otros son en inyectables. Bueno, eso también ya lo explicamos en la primera clase. Cuando les hablo acerca del espectro, yo les hablo del grupo. ¿Ya? Para que no se me pierdan. Yo les hablo del grupo. Hay 3 grupos. Hay el grupo de amplio espectro, es decir, que van a atacar tanto a los gram negativos como a los gram positivos. A los de espectro ampliado, es decir, que van a tener una cobertura mayor. Y a los de menor espectro o poco espectro, que es decir, que solo van a ir a un grupo. Normalmente solo van hacia los gram negativos. ¿Ya? Entonces, si les digo de un espectro reducido, ¿a qué voy? Con solo un grupo. Si les digo espectro ampliado, es decir, que tiene una cobertura mayor. Y si les digo amplio espectro, estos van a ir tanto a los positivos como a los negativos. Y el mecanismo que tenemos a los que van a inhibir la síntesis de la pared celular, es decir, que van a inhibir al peptidoglucano, que ese vendría a ser su objetivo. Tenemos a los que van a alterar la función de la membrana celular, es decir, que va a haber un intercambio de sustancias. A los inhibidores de las sustancias de ácidos nucleicos. A los inactivadores de enzimas, es decir, que las bacterias van a destruir las estructuras del antibiótico, que esto lo vamos a ver en la próxima clase. Y a los beta-lactamasas. Ahora sí, cuando yo les hablo acerca de resistencia, vamos a hablar puede ser sobre alteraciones genéticas o sobre la expresión de una proteína que está mal hecha. ¿Ya? En estas van a tener, por ejemplo, en alteraciones genéticas, a las mutaciones de ADN y a las transferencias del ADN, que es lo mismo.
¿ya? Y la expresión de una alterada proteína, es decir, que ya podemos modificar la diana molecular, puede haber una menor acumulación del fármaco o simplemente una inactivación enzimática. Chicos, si no entienden algo, si están perdiendo, interrumpan de verdad, porque este tema es largo y pesado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a saber qué fármaco debemos utilizar? Para eso hay muchos factores, ¿ya? Como la edad, o sea, no le vamos a dar un fármaco a un niño y a una, no sé, a un joven que sea la misma concentración y el mismo fármaco, ¿no? Podríamos terminar hasta matándolos, ¿ya? Luego tenemos al embarazo y lactancia. ¿Por qué? Porque hay muchos fármacos que atraviesan la barrera placentaria y otros que se secretan por la leche materna. Entonces, en vez de ayudar, vamos a terminar perjudicando. En realidad, como síntesis, no hay muchos fármacos que se les pueda dar a las embarazadas. No hay muchos, para nada. Son muy pocos. Ya van a ver por qué. Luego la función hepática, porque ustedes saben que pues, el hígado es uno de los órganos que van a ayudar a degradar y a metabolizar. Al igual que la función renal, que es uno de los órganos que van a depurar, ¿no? Y luego algunas peculiaridades idiosincráticas, no sé, tal vez que sea hipertenso, que haya tenido otra infección antes, que sea resistencia, digamos, no sé, a las penicilinas, ya no le podemos dar pues penicilinas. ¿Ya? Y acá tenemos a la clasificación del FDA de las categorías del riesgo del embarazo. Es decir, que ustedes ven acá una ABCDX. ¿Qué significa? Que cuando nosotros vamos a recetar un fármaco, tenemos que ver su categoría, especialmente si la paciente es embarazada. ¿Ya? Por ejemplo, categoría A. Son estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas que no han mostrado un riesgo aumentado de anormalidades fetales. ¿Ya? Les voy a mostrar luego otra tabla que no hay as. No hay as. ¿Por qué? Porque no hay ningún fármaco 100% seguro. El único que podemos decir que es de categoría A es el ácido fólico. Es el único que podemos decir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque miren la categoría B. Estudios en animales han mostrado que no existe evidencia de daño al feto, pero no hay estudios adecuados en mujeres embarazadas. ¿Por qué no hay estudios controlados en mujeres embarazadas? Porque no es ético. O sea, no voy a agarrar a una mujer embarazada para probar si mi fármaco, que no le hacía daño a fetos de animales, le hace daño a su feto. No, o sea, no es ético. Por esa razón, no hay más fármacos que sean categoría A. Por eso les digo de que el único es el ácido fólico. Y eso porque ayuda a cerrar el tubo neural. Pero por esa razón no hay más, porque no es ético. Luego, la categoría C. Son estudios en animales que han mostrado algún efecto adverso y no hay estudios adecuados, bien controlados en mujeres embarazadas. Estudio D. Estudios adecuados y bien controlados o estudios observacionales en mujeres embarazadas que han mostrado algún riesgo para el feto. Sin embargo, en estos hay que ver riesgo-beneficio. Siempre. Y categoría X es donde jamás, por ninguna razón, se les va a dar a una embarazada. ¿Por qué? Porque son estudios bien controlados, estudios observacionales donde han mostrado que producen anormalidades fetales en animales. El uso de estos productos está contraindicado. ¿Ya? Y acá les traigo esta tabla. Bueno, la mayoría de estas tablas que van a ser presentadas están sacadas del Flores, donde podemos ver el riesgo de todos estos antibacterianos. Como les dije, no van a ver ninguno que sea A. ¿Ven? Ninguno es A. Ahora, de que hay B, sí. Yo les recomiendo que realmente se aprendan esta tabla. ¿Por qué? Porque esto viene en el examen. Esto vino en examen. Por ejemplo, la citromicina, la Astreonam, las cefalosporinas. No tienen ninguna ninguna conocida en el embarazo. No podemos decir que es seguro, pero no es conocido. Al igual que el doripenem, eritromicina, streptomicina, fosfomicina.
Y el meropenem, doripenem, ertapenem tampoco son conocidos. Pero el ácido nalixílico, miren, aunque es desconocida, se encuentra artropatía en recién nacidos y presión intracraneal, mayor presión intracraneal, por eso tiene categoría C. Al igual que el clorafenicol. El clorafenicol va a causar un síndrome conocido como el niño gris, que eso ya se los voy a exponer la próxima clase. Luego, la dapsona no se conoce, pero se sabe que hay una deficiencia del G6DP. El linesolid no es bien conocido, pero vean, tiene categoría C, al igual que el imipenem. ¿Ya? Miren, acá solo hay una D. Acá solo hay una D, que son las tetraciclinas. Que yo les dije, las tetraciclinas son riesgo-beneficio. Categoría C, la mentamina. B, el metronidazol, la nitrofluorateína. Las penicilinas, al igual que las penicilinas, no son inhibidores de las beta-lactamasas. Categoría C, el norfloxacino. Al igual que la tripeprimina y el cotrimazol. La vancomicina es categoría B. Por eso les digo, o sea, traten de leer estas tablas porque es muy importante. ¿Ya? Ahora, los fármacos que nosotros vamos a utilizar, o bueno, debemos disminuir la dosis cuando el paciente tiene insuficiencia hepática. Aquí tenemos a los antimicrobianos, que son la cefalosperona, eritromicina, clandimicina, rifampicina, clorafenicol, isanomicida, metronidazol, piramicinida. Antimicrobianos, los antifúngicos, el itraconazol y el ketoconazol. Tengan en cuenta que para los antifúngicos es muy difícil dar un antifúngico como tal. ¿Por qué? Porque son hepatotóxicos. ¿Ya? Por eso causan daño hepático. Se debe de hacer un perfil hepático antes de dar. Por ejemplo, el ketoconazol es un antifúngico muy conocido que, por lo que he visto viviendo en Lima, en verano las personas toman ketoconazol como tic-tac, porque dicen, ay no, para que no me contagie yendo a la playa, ay no, para poder disfrutar. Pero el ketoconazol se da en realidad una vez a la semana. Yo he visto que lo toman diario. Por eso les digo que hay tantos errores. También algo. He estado averiguando cuando estaba leyendo, no sé si ustedes encuentran mayor información, que la segunda causa en Latinoamérica de muerte es el cáncer. Y la primera causa es la resistencia ante los microorganismos. Si ustedes encuentran alguna información adicional y lo quieren compartir en clase, bienvenido sea. Antivíricos, la didapsonina, y antiparasitarios, el praziquantel. Ahora, los antibióticos con concentración biliar igual o mayor a la plasmática. Recuerden la depuración. En los antimicrobianos tenemos a la ampicilina, mesolicina, piperaciclina, cefalostimina, cefometrazol, ceftriaxona, cefroperazona, ciprofloxacino, clindamicina, eritromicina, metronidazol, rifampicina, las tetraciclinas. ¿Ya? En realidad, acá los que el profe puso en mi examen fue la ampicilina, la mesonizaclina, las tetraciclinas, eritromicina y ciprofloxacina. Los antifúngicos, que tenemos a la anfotericina B. Y al final vamos a hablar de profilaxis. ¿Qué quiere decir profilaxis en este caso? Prevención. Cuando yo les hablo de profilaxis con antibióticos, yo les hablo de prevención. ¿Para qué vamos a utilizar los antibióticos sin la necesidad de que un paciente realmente tenga una infección? En las siguientes condiciones. Es decir,
para evitar la adquisición de un microorganismo exógeno que no forma parte en condiciones normales, ya sea de la flora humana habitual, y de un individuo suano expuesto con seguridad. ¿Ya? Para evitar el acceso a zonas estériles del organismo, como gérmenes, a otras zonas. Para evitar la disminución de la gravedad, para evitar o disminuir la gravedad de procesos en agudos pacientes crónicos. Por ejemplo, digamos, el paciente tiene EPOC, ya pues, sabemos que es propenso a tener infecciones, por eso le daríamos un antibiótico. ¿Ya? Disminuir la aparición de infecciones en pacientes de alto riesgo, como los inmunodeprimidos. El ejemplo más claro, los pacientes con VIH. A ellos normalmente se les dan antibióticos para evitar que se puedan enfermar de algo más. Para impedir recaídas en infecciones graves que el paciente ha tenido previamente, por ejemplo, una endocarditis. Y para prevenir la aparición de infecciones como consecuencia de intervenciones quirúrgicas. Es decir, que después de no sé, una operación de una apendicectomía o algo por el estilo, normalmente se les da porque el paciente está inmunodeprimido y porque en el hospital ustedes saben que hay un montón de bacterias intrahospitalarias especialmente, y esas son muy resistentes. Ahora, esto es muy importante, que hay que tenerlo en cuenta, no solo como futuros médicos, sino también como personas, que el enfermo sintomático, esto también es extraído del Flores, que dice: una vez que una persona muestra síntomas, debe recibir tratamiento inmediato. El primer aspecto se debe considerar la selección de un antimicrobiano, es decir, si está indicado. El acto automático de asociar la fiebre con infección y administrar antimicrobianos sin valoración es irracional y puede ser peligroso. Tengan en cuenta eso, que es muy importante. Ahora vamos a empezar con estas tablas que... ay, son un asco. Perdón, son interesantes. ¿Ya? Vamos a hablar, por ejemplo, si nos da meningitis, ¿por qué germen? Por Neisseria meningitis. Nuestra primera línea, entre comillas, podría ser la rifampicina. Pero ¿qué pasa si el paciente no puede rifampicina? No es rifampicina, es resistente a la rifampicina. Podemos utilizar una aminociclina, un ciprofloxacino, una ceftriaxona. Pero si causa una meningitis por Amephilus influenzae tipo B, utilizamos sí o sí una rifampicina. ¿Ya? Ahora, oftalmía del recién nacido. ¿Quiénes lo pueden dar? Guinococo, clamidia, trichomalis. Utilicemos una eritromicina al 5%, 0,5% o una tetraciclina al 1%. Tuberculosis, por Mycobacterium tuberculosis, ¿qué utilizamos? Isoniazida. Celulitis recurrente por Streptococcus grupo A, penicilina G benzatínica. Por una bacteriuria durante el embarazo. Ustedes saben que no podemos dar muchos fármacos durante el embarazo por la razón que ya les dije. Pero en este caso podemos utilizar una amoxicilina, porque en sí esta infección lo causa el Escherichia coli. Igual, si hay alguna infección por contacto sexual, por clamidia o gonococo, una doxiciclina más una ceftriaxona. Y si no, ya pues solo una ceftriaxona. Fiebre reumática por Treponema pallidum, una penicilina G benzatínica, una Streptococcus del grupo A. En ambos podemos utilizar penicilina G benzatínica. Y a los que son alérgicos a penicilina podemos utilizar una eritromicina. ¿Ya? Cólera, por vibrio cólera, tetriciclinas. Diarrea del viajero, acá está, por ejemplo, cuando vamos a un lugar nuevo, queremos comer todo lo clásico de ese lugar, todo lo endémico. Y después, ¿qué nos da? Diarrea del viajero. ¿Causado por quién? Normalmente por Escherichia coli, Campylobacter, Shigella, Salmonella. Entre ellos,
Por ejemplo, recuerdo que hace un tiempo salió una noticia acerca de la cebolla china que se utiliza para los chifas, que estaba infestado por Campylobacter. Por eso estaba causando diarrea del viajero, incluso a los que no viajaban. Pero en estos casos, ¿qué podemos utilizar? Un cotrimazol o doxiciclina. Y si no hay, ya pues un ciprofloxacino. ¿Se está entendiendo hasta acá? Hola. Sí. Gracias. Ahora, la elección del antibiótico. ¿A qué voy con la elección del antibiótico? Seguimos con las tablas. Cuando nosotros hablamos, o bueno, ahora vamos a hablar sobre la elección de los antibióticos. Es decir, ¿cuál es el más inocuo? ¿Cuál es el más accesible? O sea, lo mismo, digamos, mi paciente, digamos, mi compañero Gustavo. Él ya está viejito. Y el médico le ha recetado unos inyectables. Y el inyectable es cada 12 horas. Obviamente él no se puede poner solito un inyectable, un intramuscular. En realidad necesita algo. Por eso cuando nosotros hablamos de elección del antibiótico, tenemos que ver que sea accesible para el paciente, que se lo pueda tomar o poner a las horas que le queda. O sea, de que el hecho de que diga, no, me lo he puesto antes o me lo he puesto después porque quería sorprender a la bacteria, no funciona así. ¿Ya? Por eso, cuando nosotros hablamos de elección del antibiótico, es que el paciente pueda tomarlo a sus horas y que realmente es accesible. O sea, algunos fármacos, bueno, algunos antibióticos son mucho más caros que otros. Entonces, digamos, a una persona con bajos recursos no le voy a dar pues uno que vale 600 soles cada pastilla, ¿no? Pues, ¿ya? Y seguimos con las gran tablas. Yo odié esto, la verdad. Acá tenemos a los fármacos que vamos a utilizar cuando son cocos gram positivos. Por ejemplo, Staphylococcus aureus. Este es muy importante porque es muy conocido. Staphylococcus aureus, por lo que ustedes van a recordar de micro, es que hay dos. Son los que son intrahospitalarios y los que son adquiridos en comunidad. Pero, como nuestra comunidad, ya les mencioné, toman antibióticos como tic-tacs, acá nos vamos a poner en problemas. Por ejemplo, vamos a utilizar los que, digamos, Staphylococcus aureus sensibles a meticilina, podemos utilizar una penicilina resistente a penicilinasa. Ya, ¿como cuál? Ya, y si no hay penicilina resistente a penicilinasa, ¿qué utilizamos? Cefalosporina de primera generación, carbapenemus, clindamicina, vancomicina, linezolid, cefalosporina. Pero a los que son resistentes a meticiclina, vancomicina. Un tip que les voy a dar, la mayoría que son resistentes a meticilinas, solo utilizamos vancomicina. Ya, con o sin rifampicina es otra cosa. Pero la mayoría que son resistentes a meticiclinas son vancomicinas. ¿Ya? Ahora, Streptococcus epidermis, vancomicina, con o sin rifampicina. Streptococcus piógenes, miren, de todo el grupo, tanto A, B, C y G, penicilina G o V, con o sin aminoglucósidos. Si no hay, otros betalactámicos, como la eritromicina, claritromicina, citromicina, diroximicina, terimicina. Enterococcus fecalis, ampicilina más gentamicina. Normalmente es el más utilizado. Y si no, vancomicina más gentamicina. Pero dejamos de utilizar la ampicilina. ¿Por qué? Porque la vancomicina es un fármaco que se utiliza normalmente en UCI. ¿Por qué? Porque los pacientes que ya están en UCI, por infecciones, normalmente ya son resistentes. Entonces, si yo le genero resistencia a mi paciente con vancomicina, ¿qué hago? Ya lo pierdo. No, pues. Ahora, en ITU, infecciones de tracto urinario, nifropuratonina o fosfomicina. Por Enterococcus faeceum, ampicilina más gentamicina. Streptococcus anaerobius, penicilina G.
Al igual que neumonía sensibles, vean acá, sensibles a penicilina, una penicilina G. Y si hay penicilina G, amoxicilina. Una amoxi y estamos bien. Pero si tengo una Streptococcus pneumoniae resistente a penicilina, vancomicina. Les digo, o sea, la mayoría son resistentes. Por eso o sea, la mayoría que son resistentes son vancomicina. Para que no se la gen. Ahora, esos eran los gram negativos. Perdón, positivos. Ahora los gram negativos. Moxarella catarralis. Amoxicilina más ácido clavulánico. La fija. Si no hay clotrimazol, doxiciclina, eritromicina, ceftriaxona, Neisseria gonorrhoeae, ceftriaxona, cefixtrina, cefalodoxina, Neisseria meningitis, penicilina G. Y si no, ceftriaxona. Bacilos gram positivos. Bacillus atraxis, que usamos una doxicilina o un ciprofloxacino. Clostridium perifinges, penicilina G. Clostridium tetani, penicilina G, más metronidazol o metronidazol. Y si no hay ninguna, sería una doxiciclina. Clostridium difficile, una vancomicina. Corybacterium dipetae, eritromicina. Corybacterium juverum, vancomicina. O una penicilina G más a un aminoglucósido. Listeria monocitogenes, ampicilina con o sin gentamicina. ¿Ya? Enterobacillus gram negativos. Bacteroides fragilis. Un metronidazol, una clindamicina o una cefroxetina, carbapenemos, una ampicilina más sulbactam o una moxi más ácido clavulánico. Campylobacter jejuni, eritromicina, una fluorquinolona, una doxiciclina, acitromicina, clandromicina. Campylobacter fetus, un imipenem. O si no, un aminoglucósido. Enterobacter, carbapenemos. O un aminoglucósido, un clortitromazol o una fluorquinolona. Klebsiella pneumoniae, una cefalosporina de tercera generación, anda bien. O si no, unos fluorquinolonas o unos carbapenemos. Proteus mirabilis, ampicilina, un clotrimazol, una cefalosporina, unas penicilinas antipseudomonas, imipenem, clorafenicol, puede ser. Proteus idol positivo, una cefraproxocina, cefratoxocina, cefraxona o unos aminoglucósidos. Providencia situari, una amicacina o unas cefalosporinas de tercera generación. Salmonella typhi, una fluorquinolona. De elección es fluorquinolona. Serrata maceneris, cefalosporinas de tercera generación. Shigella, fluorquinolonas. Esto no se olviden. Esta es una fija. Bueno, depende del grupo en el que estén. Pero siempre pregunto por Shigella. Yersinia enteromucosítica, clortrimazol. Salmonella gypti, fluorquinolonas. Shigella, fluorquinolonas. Yersinia enterobactica, clortimazol. Acinobacter, imipenem, meropenem, fluoroquinolonas más una amicacina. Bordelia pertussis, eritromicina. Brucella, doxicilina más aminoglucósido. Gardneria vaginalis, metronidazol. Haemophilus ducreyi, ceftriaxona, eritromicina o acitromicina. Ahora, ¿por quién? Por Haemophilus influenzae. Acá quienes tenemos a meningitis, una ceftriaxona normal. Por otras infecciones derivadas por esta bacteria podemos utilizar una amoxicilina más ácido clavulánico, cefalosporinas de segunda o tercera generación. A ver, ¿cuáles más? Pseudomonas aeruginosa, penicilinas antipseudomonas. Imipenem, meropenem, ciprofloxacino.
Burkholderia, cotrimazol. A ver, ¿cuál es más? Vibrio cholerae, doxiciclina, tetraciclinas, fluorquinolonas, Yersinia tirolítica, clotrimoxazol, fluorquinolonas, Mycobacterium tuberculosis, porque estas son ácido resistentes, hay que tener cuidado con ellas. Luego, Clamidia pneumoniae y Trichomalis, ambas doxiciclina. Y si no, eritromicina. Mycoplasma pneumoniae, eritromicina. En las espiroquetas, Burdelia, Burdoleri o la enfermedad de Lyme, que se viene de la pulga, doxiciclina. Burdelia spp, doxiciclina. Treponemia pallidum, penicilina G. Yo sé que estos cuadros son pesados porque es mucha información. El profe de ahí saca varias preguntas, pero yo sé que ustedes pueden. Yo confío en ustedes. Ahora, vamos a hablar sobre los inhibidores de la pared celular. ¿Ya? Como ustedes saben, ya han visto en micro, acá tenemos un gran positivo y un gran negativo. ¿Qué hace esto? Sus capas de peptidoglucano, que son como que su protector. ¿Ya? Algo así, no creo que necesiten mucha explicación de este gráfico, que ustedes ya saben qué es. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Nosotros vamos a hablar acerca de los betalactámicos. ¿Ya? ¿Cómo es esto? Los betalactámicos van a interferir selectivamente en la síntesis de la pared bacteriana, es decir, del peptidoglucano. ¿Ya? Ustedes saben que, pues, ya saben, gran positivo, gran negativo. Todos estos van a tener un anillo betalactámico. Ya todos van a tener un anillo betalactámico. Entonces, ¿yo cómo voy a destruir ese anillo betalactámico? Con un betalactamasa. ¿Ya? ¿Y cómo es que estas se van a formar? Bueno, las biosíntesis de la pared bacteriana. En la primera es donde se van a unir la ciclofosferina con diferentes aminoácidos. ¿Para qué? Para formar la fosfomicina. ¿Ya? Bueno, estas fases no son muy importantes, pero es bueno que lo sepan. En la fase 2 ya va a haber unas alfa-glucosiladas que van a hacer un reciclaje del bactromenatol, es decir, que la bacteriaciclina se van a formar. ¿Ya? Ahí. Allá. La fase 3 no es muy importante porque solo se van a unir. Ahí. Y acá. En la fase 4 sí. Porque en la fase 4 vamos a encontrar a las corbesicpeptidasas y a las transpeptidasas. A este nivel es donde van a actuar los betalactámicos. ¿Ya? ¿Cómo? Rompiendo estos anillos. Entonces, acá lo tenemos un poco más dinámico, más bonito. Donde en las glucoptidasas, yo les dije que acá vamos a utilizar para romper estos anillos. Acá tenemos el ejemplo de la vancomicina. Acá tenemos a estos anillos donde se van a juntar para que formen esto. Pero acá la vancomicina va a funcionar y ¿qué va a hacer? Va a liberar un LPC. Haciendo que no deje que estos anillos se junten. Al igual que en las transpeptidasas vamos a tener a los betalactámicos, evitando que éstas se unan. Así evitando, valga la redundancia, que se forme la pared bacteriana. ¿Ya? Ahora, mecanismo de acción. Los betalactámicos van a interferir en el último paso de la síntesis de la pared celular bacteriana. Acá, en las carbopeptidasas y en las transpeptidasas. Acá. Los betalactámicos son solo eficaces ante microorganismos que crecen rápidamente y son inactivos ante protozoos, hongos y virus. Es decir, que solo son antimicrobianos, antimicrobios, ¿ya? O sea, si un paciente tiene hongos, no le van a dar un antimicrobiano, no. No le van a dar un inhibidor de betalactamasas, no, porque no tiene ese mecanismo de acción, ¿ya?
Por eso siempre hay que hacer un dosaje, hay que pedir qué tipo de bacteria, si es resistente, si no es resistente, saber a qué tipo de patógeno nos estamos enfrentando, ¿ya? Bueno, ¿qué va a hacer los antibióticos a nivel del gram positivo? Entran y se van a fijar, bueno, este es el peptidoglucano, la superficie macromolecular de la cápsula, para acá, para que venga hasta la membrana citoplasmática. Y lo mismo con el gram negativo, o sea, no es que tenga mucha ciencia esto. Ahora, los betalactámicos. En los betalactámicos tenemos 4 grupos. Tenemos a las penicilinas, a las cefalosporinas, carbapenemos y monobactámicos. ¿Ya? Hasta no. Ya. Ahora los mecanismos de resistencia de los betalactámicos. ¿Qué puede pasar? Una alteración en el transporte, es decir, que puede haber una mutación de porinas, gram negativas o gram positivas. Una alteración de los sitios activos, es lo que les dije al inicio, de que a veces la bacteria puede crear un efecto espejo en inmunidad de bypass. ¿Para qué? Un efecto de la diana molecular, ¿para qué? Para que no llegue. Por eso una disminución por la afinidad. Una producción de las betalactamasas, es decir, que las enzimas se van a hidrolizar en el anillo betalactámico. ¿Ya? Ahora, que ustedes saben que las penicilinas fueron descubiertas hace 101 años, o sea, ya es más de un siglo. Acá está su conformación química y la estructura lateral. ¿Por qué los diferenciamos entre penicilina G, V, ampicilina, amoxicilina? Porque siempre vamos agregando algo. ¿Ven? Acá agregamos un oxígeno, acá más. Entonces, si ustedes encuentran un bencilpenicilina, estamos hablando de una penicilina G. Si en un libro o en el mismo fármaco encuentran un fenoximetilpenicilina, estamos hablando de una penicilina V. Y luego tenemos a la ampicilina y a la amoxicilina, que son fármacos que son muy utilizados. También tenemos a la meticilina, nafilicina, penicilinas isonlaxínicas y a la oxaciclina, ciklofloxacina. Pero, esta nafilicina y penicilina isoxalínica no lo tocamos mucho. Más estos, que son los más utilizados. Igual que la meticiclina y la fluxoxacina. Ahora las carbopexilinas. Acá tenemos a la piperalcina, azoclalcina y a la metociclicina. Ahora, ¿cómo es que estas se van a unir? Vamos a hablar primero de las penicilinas. ¿Ya? Tenemos a las penicilinas de primera generación. En estas tenemos a las naturales y a las ácido-resistentes. En las naturales tenemos a las bencilpenicilinas, ya sea sódica o potásica, a la penicilina G benzatínica y a la penicilina G procaínica. Y en ácidos resistentes tenemos a la peniciclina V y a la popriciclina. Los de primera generación normalmente van hacia gram positivos, ¿ya? Como neumonía de sífilis, palidum, meningococo. Ahora, la penicilina G benzatínica es un fármaco que lo vamos a utilizar mucho en sífilis, especialmente por vía intramuscular, ¿ya? En pacientes con sífilis. Los de segunda generación son ya mucho más fuertes, ¿ya? Y nosotros vamos a utilizar uno de segunda generación cuando el paciente es resistente a beta-lactamasas, ¿ya? Estas son las antiestafilocócicas. Acá tenemos a la meticiclina, a la doxiciclina, a la analciclina, oxaciclina, cloxadicina. Ahora, yo no le voy a dar jamás a un paciente una meticiclina si el paciente tiene insuficiencia
¿no fuera? Del riñón. Insuficiencia renal, ¿ya? No está asociado. Ahora, los de segunda generación son a los que ataca a la primera generación, o sea, los Pneumoniae, sífilis, pallidum, meningitis, más a los Staphylococcus aureus, sí, y más Staphylococcus aureus. Ahora, estos son muy utilizados cuando hay algunas enfermedades o infecciones que van hacia piel, hueso, tejido blando. Y la doxaciclina es el fármaco más utilizado. Es el más utilizado entre todos estos. ¿Pero qué? Los de segunda generación son más utilizados que los de primera, eso sí, solo que no van a ser utilizados como marcadores, ¿ya? O sea, si un paciente es resistente a esto, no va a ser utilizado. Ah, sí, son resistentes a segunda generación. No, porque muchos de ellos ya son resistentes a la segunda generación. Por eso normalmente ella se utiliza desde la tercera generación. En los de tercera generación tenemos a la clásica amoxicilina, epiciclina, clinaciclina, ampicilina. ¿Ya? Por ejemplo, la ampicilina es una de las pocas penicilinas que se les puede dar a embarazadas. ¿Ya? Estos de tercera generación ya son de espectro ampliado. Recuerdan que les dije que hay 3 espectros, que es espectro corto, ampliado y de amplio espectro. Ya, este es ampliado. ¿Por qué? Porque no va a ir solo a los gram positivos, como lo iba la primera y segunda generación, sino que también va a atacar a algunos gram negativos. ¿Ya? Los de tercera generación también son fármacos que vamos a utilizar cuando son resistentes a beta-lactamasas. Acá tenemos a la amoxicilina. La amoxicilina normalmente es por vía oral. ¿Y para qué vamos a tratarlos? Podemos utilizarlo para infecciones respiratorias de vías altas, es decir, como Streptococcus influenzae, ITU, infecciones de tracto urinario, como E. coli, enterococos, como meningitis, como ejemplo para Listeria monocitogenes, ¿ya? Y luego tenemos a los de cuarta generación. Los de cuarta generación ya son de espectro ampliado, ¿ya? Acá tenemos a los antiseudomonas, donde tenemos a la ticarciclina, piperaciclina, carbendaziclina y la mesociclina. Nosotros podemos dar una tirtaciclina más un ácido clavulánico para mejorar su espectro, y la piperaciclina más tarsorbatán, que se va a utilizar cuando hay resistencia a Pseudomonas aeruginosa. ¿Ya? Ahora, esto es a espectro ampliado. Siempre, eso ténganlo, es como es una cruz el Padre Nuestro. Siempre hay que empezar el tratamiento con un fármaco muy, muy corto. Es decir, que siempre hay que tener nuestro techo terapéutico controlado, ¿ya? O sea, yo no puedo empezar un tratamiento con un fármaco de amplio espectro. No puedo. Ya, 1, le estoy haciendo daño al paciente. 2, no estoy matando necesariamente a la bacteria a la que va. 3, puedo causar resistencia. Si se hace resistente a los fármacos que eliminan todo, luego ¿qué le doy? Por eso es muy importante tener en cuenta que siempre hay que tener un techo terapéutico. ¿Ya? Ahora, continuando. Después, ¿qué más? Ya, ¿cuáles son los RAMS? Los efectos adversos de las penicilinas. Y una vez se los digo. Hipersensibilidad, diarrea, nefritis, neurotoxicidad, toxicidad hematológica, toxicidad catatónica, perdón. ¿Ya? Acá está lo que les estaba mencionando hace rato. O sea, en cada grupo, esto es lo mismo. Por ejemplo,
Acá está penicilina G, amoxicilínica, cloxacilina, ampicilina, carbiciclina, sosalciclina, piperaciclina. Para Streptococcus pneumoniae todos son sensibles. ¿Ya? Para el grupo de Streptococcus, ya sea para todos son sensibles. Streptococcus viridans, todos son sensibles. Enterococcus fecalis, solo la ampicilina es sensible, pero la cloxacina ya es resistente. Bueno, sensibles a meticiclina, ninguno. Perdón, la cloxacina, la meticiclina, acá son sensibles. Staphylococcus aureus resistentes a meticiclina, todos son resistentes. Ninguno va a hacer efecto. Listeria monocytogenes, todos son sensibles menos la meticiclina. Esa ya es resistente. Neisseria gonorrhoeae, meticiclina. Si se dan cuenta, meticiclina es casi resistente a varios. ¿Por qué? Porque ya no es muy utilizado. ¿Ya? Pero es sensible a los demás: piperaciclina, amoxicilina, penicilina G, igual que meningitis. Influenza, solo es sensible a ampicilina. Escherichia coli, ampicilina, piperaciclina y carbiciclina. Klebsiella es resistente a todos. Enterobacter, sensible solo a titaraciclina y piperaciclina. Serratia, solo estos a tiraciclina y piperaciclina. Salmonella igual. Y también a amoxicilina. Shigella, amoxi, tiraciclina, piperaciclina. Proteus, mirabilis, amoxicilina, titaraciclina. Pseudomonas aeruginosa, solo titaraciclina y piperaciclina. Ahora, algunas bacterias anaerobias. Clostridium perfringens es sensible a todos. Acá están las RAMs que les mencioné: hipersensibilidad, diarrea, nefritis, neurotoxicidad, toxicidad hematológica, toxicidad catatónica. Ahora vamos a hablar acerca de las cefalosporinas. Bueno, este es su descubridor, que es Giuseppe Buzzeo. Y acá vamos a tener las cefalosporinas de primera generación. Las cefalosporinas de primera generación van a atacar a los gram positivos y muy poquitos de gram negativos, la verdad. Muy poquitos. Estos tenemos la calfaltoxina, cefalostoxina, cefaloxosina, cefradina y el cefradoxilo. O sea, solo acá, antes, en las otras clases, si se daban cuenta, todos terminaban en la misma palabra. O era todos pril, o todos eran pilo. No, acá va a ser al revés. Todos empiezan igual, pero terminan diferentes. Son lotina, solina, lexina, adina, troxilo. ¿Ya? Pero eso no lo utilicen para cefalosporinas. ¿Por qué? Porque lo tanto de primera, segunda, tercera y cuarta generación son lo mismo. No son lo mismo, pero suenan igual. Los de segunda generación tenemos a la cefroxima, cefroxtina, cefclalor. Ahora, la cefloxina es el único fármaco utilizado para anaerobios. ¿Ya? Ahora, la cefloxina es un fármaco utilizado para anaerobios, pero que causan infecciones en tracto urinario. ¿Ya? También podemos utilizar cefalosporinas de segunda generación para tratar infecciones por Streptococcus fragilis. ¿Qué más? Las cefalosporinas no van a servir, o sea, no los vamos a utilizar para nada, ni por error, ante Enterococcus, Listeria monocytogenes, ni bacterias frágiles. ¿Ya? Tercera generación, o también llamadas como antipseudomónicas. Tenemos a la cefrotoxanima,
ceftriaxona, ceftriaxona, ceftriaxima, ceftriaxona. Estos, como le digo, también son conocidos como antiseudomonas. La ceftriaxona es un fármaco utilizado, bueno, antes era únicamente intrahospitalario. Únicamente intrahospitalario. Hasta que pasó no sé quién, no sé, un demonio por ahí, digamos, lo sacó. Y ahora es un fármaco utilizado para comunidad, es decir, que ya perdió sus... O sea, antes podíamos utilizarlo para enfermedades intrahospitalarias, ahora ya no mucho. ¿Por qué? Porque las personas ya son resistentes también. Ya pueden mostrar resistencia. ¿Ya? Y finalmente tenemos a las cefalosporinas de cuarta generación, que tenemos a la cefepima y a la cefprioma. Estos sí son utilizados únicamente intrahospitalariamente. Únicamente. Estos no van a salir a la comunidad y no tienen por qué salir. ¿Ya? Acá está el famoso 4 para ver a quiénes son sensibles. Por ejemplo, todos los Streptococcus, A, B, C y G, todos sensibles. Staphylococcus pneumoniae, todos sensibles. Viridams, todos sensibles. Enterococcus fecalis. Yo les dije que no se utiliza casi. ¿Por qué? Porque son casi resistentes a todos, ¿ven? Solo a la cefalosporina y al cefpriol son sensibles, pero la mayoría son resistentes. Y tengan en cuenta que estos cuadros son teoría. O sea, teóricamente son sensibles, teóricamente son resistentes. Pero por eso siempre es importante hacerle un dosaje al paciente para saber a qué es resistente. ¿Para qué? Porque, digamos, si es resistente, digamos, tiene Enterococcus fecalis y yo le doy una cefalosporina, una ceftriaxona, digamos, no le va a hacer nada. ¿Qué le estoy dando? Dulces. No, pues. ¿Ya? Ahora, para Staphylococcus aureus sensibles a meticiclina, todos son sensibles. Pero si son resistentes a meticiclina, la mayoría son resistentes, excepto a ceftriaxona y ceftriaprosol. Haemophilus influenzae, todos son sensibles, al igual que Neisseria meningitis y Escherichia coli. Más cuadros. Acá tenemos a Klebsiella pneumoniae, donde todos son sensibles. Enterobacter, casi todos son sensibles, excepto a la cefalosporina. A Serratia, casi todos son sensibles, menos la cefalosporina, ceftriaxona, ceftriotina, cefmadol. Proteus mirabilis, todos son sensibles. A ver, ¿quiénes más entran en examen? Fragilis, todos son resistentes, excepto la cefprozostina. Pero todos son resistentes. Ahora, este no. Este no entra en examen. Este cuadro lo pueden revisar, igual se los voy a pasar el PPT, así que... Acá va, a donde les decía, ¿a qué espectro van? Los de primera generación van a Streptococcus y Staphylococcus aureus. O sea, no atacan a muchos. ¿Ya? Segunda generación, ¿a quiénes van? Podemos utilizar para Escherichia coli, Klebsiella proteus, Haemophilus influenzae. Pero no se van a activar contra microorganismos gram positivos. Y tiene una actividad inferior contra Staphylococcus aureus. ¿Ya? Tercera generación va a ir hacia los enterobacterias, Pseudomonas aeruginosa, Serratia, Neisseria gonorrhoeae. Y la cuarta generación son similares, pero más resistentes a algunas beta-lactamasas. Sus RAMs, hipersensibilidad, diarrea, nefrotoxicidad y toxicidad hematológica. Ahora, los carbapenemos. ¿Ya? Ahora, ya se los digo al final. Ya, los carbapenemos tenemos 4. Es solo uno. O sea, solo hay un grupo de carbapenemos que tenemos al imipenem, doripenem, meropenem, ertapenem. ¿Ya? Estos, o sea, los carbapenemos son de amplio espectro y tienen una restricción hospitalaria, ¿ya? El imipenem siempre lo vamos a dar con cilastatina. ¿Por qué? El imipenem es nefrotóxico, liberando que una, ¿qué era?
libera una molécula que hace que sea nefrotóxico, pero la cilastatina va a evitar que se libere esa molécula. Por eso siempre se dan de la mano, o deberían darse de la mano. ¿Ya? Ahora, nosotros podemos... Al doripenem lo podemos dar a embarazadas. Solo si tienen infecciones urinarias. ¿Por qué? Porque el doripenem tiene una clasificación de tipo B. ¿Ya? El meropenem, si recuerdan, era un antibiótico que se daba en COVID a un inicio, porque no sabíamos que atacábamos. Daban meropenem. Y el ertapenem no se van a dar, o no se da en Pseudomonas aeruginosa. ¿Ya? No se va a dar. ¿Qué más? Estos fármacos, o sea, los carbapenemos, ¿qué pueden causar? Pueden causar convulsiones. Está asociado a convulsiones. Así que también hay que tener cuidado con eso. Más cuadritos. Acá tenemos a los Staphylococcus aureus, lo que son sensibles a meticiclina, todos son sensibles. Pero si son resistentes, todos son resistentes, a ninguno va a servir. Staphylococcus A, B, C y G, todos son sensibles, al igual que Streptococcus pneumoniae, fecalis. Bueno, fecalis no todos, porque no es resistente a ertapenem. Haemophilus influenzae, a todos es sensible. Neisseria gonorrhoeae, a todos. Klebsiella, a todos. Acinetobacter, solo ertapenem es resistencia, pero a los demás es sensible. Escherichia coli, sensible a todos. Citonobacter feundi, sensible a todos. Serratia, sensible a todos. Proteus mirabilis, sensible a todos. Salmonella, sensible. Shigella, sensible. Pseudomonas aeruginosa, sensible. Clostridium perfringens, sensible. Bacteroides fragilis, sensible. ¿Ya? Ahora, en los monobactámicos tenemos al Astreonam, al Pirsonam y al Cacuronamam. Ahorita estoy lavando las trampas de Atman. ¿Edith? Ay, perdón. Sí, no te preocupes. Ya. Los monobactámicos, yo ya les dije, tenemos al Astreonam, al Pirosinam y al Cacuronamam. El Astreonam es utilizado solo para gram negativos y anaerobios, ¿ya? También acá podemos utilizar más una clindamicina, ¿ya? Estos son de espectro reducido, ya no van a atacar a muchos, solo los que tenemos acá, incluso el profe lo puso en una sola diapositiva. Estos son sensibles a beta-lactámicos, ¿ya? Escherichia coli sensible, Klebsiella sensible, Citrobacter sensible, Serratia sensible, Proteus mirabilis y vulgaris sensible, Salmonella sensible, Shigella sensible, Influenzae sensible, Neisseria gonorrhoeae sensible, Neisseria meningitis sensible, ¿ya? Ahora, hay que tener en cuenta que si un paciente es pelinisensible, es decir, que es sensible a penicilinas, que no se le puede dar penicilinas, tampoco le vamos a dar carbapenemus ni cefalosporinas. ¿Por qué? Porque normalmente estos pacientes son sensibles no exactamente a las penicilinas, sino a los betalactámicos, ¿ya? Son alérgicos. Entonces, si un paciente que me dice que es penilino sensible, yo le doy una cefalosporina, ¿qué le hago? Le ayudo, le aumento esa sensibilidad. Lo termino de matar. No, pues esa no es la idea. Normalmente, el reemplazo, entre comillas, para las personas que no se les puede dar penicilinas, se les da macrólidos. Pero macrólidos lo vamos a hablar en la próxima clase, ¿ya? Ahora, como tarea, les voy a dejar que vean un video que se llama Adaptarse o Morir, ¿ya? Dura aproximadamente unos 20 minutos, o sea, es lo mismo que tardan viendo TikToks. ¿Por qué es importante que vean esto? Porque
en realidad habla mucho del tema que he tocado hoy. Yo sé que muchos de ustedes no lo han entendido. O sea, no que no me hayan entendido, sino que es demasiada información como para que se los metan en, no sé, en menos de 2 horas. ¿Ya? Y como no me han interrumpido, por eso pues, entre comillas, he corrido. Pero va a hablar mucho acerca de esto. Acerca de qué fármacos se relacionan, ¿ya? Y entonces más como una síntesis también para que puedan estudiar. ¿Tienen alguna duda? ¿Duda, pregunta, algo? Ok. Soylita, sí, tienes razón, está bien complejo la cita. Sí, en realidad, por eso miren, yo les recomiendo así de todo corazón. Es muy extenso. Uf, y es el primer tema. Imagínate. Ya, yo les recomiendo así, de verdad, de todo corazón. Aseguren consolidado parcial y consolidado 2. ¿Por qué? Porque el final vale 40%. Y el final es todas estas porquerías. Realmente, el final a mí me mató. Fue horrible, fue horrible. Todo el mundo salíamos pálidos del examen. Con la presión baja. Entonces, yo les recomiendo de verdad, aseguren los primeros 3 porque los primeros 3 todos valen 20%. Entonces ya tendrían un 60 y no se irían pues con todo al final, ¿no? O sea, ya irían con para una nota baja. ¿Qué más? Zaina, una pregunta. He visto que ahora han agregado a otra profesora para práctica en lo que es fármaco. Y bueno, yo no sé cómo el doctor de fármaco califica las notas prácticas. Creo que también toma exámenes para consolidados. Ya, mira, la nueva profesora, no sé quién es, no la conozco. No sé quién es, la verdad. Ahora, ¿cómo es que el profe da nota de práctica? El profe nos va a hacer experimentar con animalitos. Nos va a pedir como 5 ratones. Van a tener una gallina. Por todo el grupo, eso sí, no cada grupo. Un sapo. Y diferentes fármacos. ¿Ya? Y aparte que nos va a dar... ¿cómo era? Algunos temas de investigación. No son temas de investigación, más son como exposiciones. Así es como él califica. O sea, sus prácticas son bien soft. Para que nomás, no les voy a decir. Él solo toma un examen que es en el examen de teoría. Ahora, la otra profesora no sé cómo califica, ni su método de trabajo. Entonces, no les podría dar mucha información acerca de eso. En práctica, es con tal que vayan bien uniformados, lleven sus animalitos, los medicamentos que solicite y que hagan, pues, no todos la práctica. En realidad, no más. ¿Alguna otra duda? Y en el consolidado también es igual 2 notas, rúbrica 1, rúbrica 2, o así como creo que patología es así, Ay, no. o son más notas. Son 3 notas. El 35%... Ya, a ver, les voy a explicar. Consolidado 1, el 70% es el examen. Y 30% va a ser la nota de práctica. Bueno, parcial es la nota que saqué en el examen. Consolidado 2, el profe va a tratar de ayudar. ¿Qué va a hacer? Bueno, en mi grupo fue así. Que nos dividió el 35% era el examen, el otro 35% iba a ser la exposición de los fármacos que nos da. ¿Qué quiere él en sus exposiciones? Farmacocinética, farmacodinamia, más farmacodinamia que cinética. RAMS, en qué caso se utiliza. Básicamente todo lo que les he explicado es igual. ¿Ya?
Ese era el otro 35, y va un 70. Y el otro 30% nos hizo hacer una autoevaluación a nosotros. Nos dio como una autoevaluación en el aula virtual. ¿Ya? Y el final, pues el final es... de ese 35%, perdón, del 30%, 15% era práctica, su nota de práctica, y el otro 15% fue la autoevaluación. Ahora, en el final, pues, el examen. Ahora, de patología, ¿cómo es? Consolidado 1 y consolidado 2 es práctica, netamente práctica. Pero la mayoría de los profesores, bueno, por lo que vi, porque yo me salí de patología, es que tomaban un parcial de práctica, aparte de los dibujitos, las notas, los pasitos, daban un parcial de patología práctica, y que eso valía el 50% de la nota de práctica. ¿Ya? Y pues parcial y final el examen. Sí, bueno, este ciclo también voy a llevar pato y sí me han comentado que en consolidados, bueno, en el caso de Pierino más se basaba en sus consolidados más la nota de práctica, pero los No, demás autores sí. no te preocupes, no solo Pierino, Ajá. todos. Ya, ahora, ¿qué es lo que...? Es muy gracioso porque se supone que los consolidados nos ayudan a levantar el promedio. Ya, en patología no es así. Lo que nos ayuda a levantar el promedio son el parcial y el final. Ahora, eso sí, estudien, pues vean las láminas, vean esa conciencia. Ahora, también tengo entendido que el profe de fisiopato también la cambiaron. O sea, ya no es con el que yo hice. Entonces, no sé cómo ayudarles en ese aspecto porque no sé el método de trabajo de la otra docente. Pero así es en pato y en fármaco. Sí es cierto, es mucha información. Pero ustedes pueden, chicos. Ustedes pueden, de verdad, organícense bien el tiempo, estudien en conciencia cuando vayan a estudiar para que no dilaten mucho las cosas que tienen que hacer. La próxima clase vamos a hablar acerca de inhibidores de la síntesis de proteínas. Hoy día hemos hablado sobre la resistencia de fármacos, bueno, resistencia antimicrobiana y los beta-lactamasas. Ya, vean ese video porque eso lo va a explicar, o bueno, lo va a complementar mejor la información presentada en esta diapositiva. ¿Tienen alguna otra duda? Chicos, ¿alguna duda, pregunta? Déjame pasarla. El doctor de fármaco, en los exámenes así parcial, consolidado, entonces creo que más se basa, bueno, con lo que nos has explicado en farmacocinética, farmacodinamia y RAMS, más la primera parte, ¿no? O sea, C1, C2 y parcial, creo, ¿no? O creo que es en todo el curso. Depende. Es que el profe es bipolar. ¿Ya? Sí, de verdad. Él mismo lo dice. Sí, me han dicho. No sé si has tenido, o bueno, han tenido la oportunidad de dar el examen que les envié por Sí, fondo. sí. Algo así son sus preguntas. ¿Ya? Ahora, la otra parte de sus exámenes es que nos pone gráficos. Tipo los gráficos que les pongo, no sé, una cascada de coagulación o algo así. Nos dice dónde es que actúa, por ejemplo, el rivaroxarán, dónde funciona el gabigatran. O nos pone un cuadro completo donde nos pone fármaco antídoto. O también nos puede poner una pregunta, digamos, no sé. Recuerdo que a mí me puso, explícame la farmacocinética de tal fármaco. Y a otro grupo, por ejemplo, yo estaba en el de los miércoles y al de los lunes le puso, explícame la farmacodinamia de este fármaco. O sea, no son solo preguntas de opción múltiple, puede ser de todo. Hay de todo. Le digo, el profe se lo queda, solito. Entonces, no consideren que ya
avanzo un tema y significa que va a tomar eso. No, o sea, el profe va a buscar una forma de evaluarlo todo. De acuerdo a su... ya sé lo que da el solito en los exámenes, de ver sé lo que da. Por eso les digo, o sea, les trato de que estudien desde ahora, para que cuando lleguen no estén tan ofuscados. Porque si se han dado cuenta durante estas clases es mucha información. Entonces, si ustedes siguen, o sea, no sé, procrastinando, dejando las cosas hasta el final, cuando realmente tengan que volver a leer, ya pueden tener una idea o pueden volver a estudiar desde cero. Y esa no es la idea, pues. O sea, la idea de ahora era que vayan con armas a la guerra, no que estudien a última hora. ¿Alguna otra pregunta? Celita, ahora ya se puede ver el horario, ahí ya sale la oferta horaria, ¿verdad? Y por eso podemos ver los profesores que nos van a enseñar este ciclo. Creo que sí. Sí, ya apareció la oferta horaria. Entonces ya pueden simular su horario. Cela, ¿nos recomiendas más o menos qué días, o sea, bueno, qué días llevabas tú este fármaco? Yo Más o llevaba menos fármaco para los miércoles todo el día. Desde las 10 todo. de la mañana hasta las 5 de la tarde. Pero como les digo que hacíamos práctica con animalitos, cosas así, salíamos siempre temprano. Salíamos a las 4 o 3 porque ya pues ya pasaba el efecto, ¿no? De los fármacos hacia los animalitos. Entonces, no sé, realmente yo les digo, hagan un buen horario. Hagan un buen horario ahora, especialmente con los cursos de pato, fisiopato y fármaco. ¿Por qué? Porque son, como es mucha información en los tres cursos y aparte de que son cursos importantes, si lo ponen todo seguido, imagínense en semana de exámenes cómo van a estar. Entonces, es consejo de conejo. Hagan un buen horario, al horario que ustedes crean que puedan manejarlo bien para que y que tengan tiempo para estudiar, claro. Para que puedan llevarlo tranquilos, sin estresarse. Bueno, no mucho. ¿Otra duda?